La idea para hoy es compartir algunas ideas sobre temáticas que venimos trabajando, que es la de fines de la pena y fines del derecho penal. Una aclaración importante, quizás lo único importante que diga en todo este video, esta clase es nada más que una serie de ideas desordenadas, no tiene una pretensión académica rigurosa, y necesita que ustedes lean los materiales que les hemos indicado, los materiales, en este caso del profesor García Lupo, del profesor Silva Sánchez, que les hemos indicado, donde van a encontrar realmente un desarrollo adecuado de estos temas. La idea de este video es facilitar y mediar un poco en el proceso de lectura que ustedes van a tener que emprender por su cuenta. Aclarado esto, les dejo acá también mi dirección de correo por si alguien tiene alguna sugerencia o surge algún tipo de inquietud o de intercambio a partir de esta clase que vamos a desarrollar hoy. ¿Se acuerdan? El tema de fines de la pena ya algo habíamos anticipado en un encuentro anterior. Busca responder de alguna manera a la pregunta de cuál es el fin legítimo, porque algún fin legítimo debe tener para que la pena, la imposición de un castigo, sea válida en el contexto de un Estado de Derecho, donde rigen plenamente las garantías y los derechos fundamentales. ¿Cuál es el fin legítimo que persigue la pena, y en particular la pena de prisión, y si eso permite, digamos, convalidar la existencia y la vigencia del derecho penal con las características que al día de hoy le conocemos? Ya dijimos que hay quienes dicen no, la pena de prisión, tal como históricamente se ha formulado, no es legítima. A esos autores los enrolamos dentro de la corriente de los autores abolicionistas. Hoy vamos a ver las respuestas por la positiva, digamos, que sí, la imposición de un castigo resulta legítima, y vamos a tratar de desandar un poco la cuestión de los por qué. En principio, y simplificando, todo esto va a ser una gran simplificación. Encontramos dos tipos de grandes justificaciones o de categorías en las cuales podemos englobar las justificaciones. Justificaciones de orden moral, donde la cuestión de la justificación del castigo se referencia en valores, o justificaciones de índole que podríamos llamarle sociales, que buscan identificar cuál es el bien socialmente útil que el castigo persigue. Si vamos a las justificaciones morales, que son las justificaciones absolutas de la pena, bueno, podemos encontrar primero una referencia clásica con la idea esta de la ley del talión, ¿no? La justificación absoluta lo que vendría a decir es: el delincuente con su comportamiento causa un mal, y acá detectamos, al llamarlo así, que estamos en una justificación de orden moral. El delito es entendido como un mal. Consecuentemente, el Estado lo que hace, el castigo, lo que realiza es devolverle al delincuente de manera proporcional al mal que causó otro mal, que es la pena. Desde esta perspectiva, la pena es entendida como un mal que se le devuelve al delincuente en razón del mal que él causó con el delito. ¿Se entiende? Acá tenemos el código alguna referencia del código de Hammurabi, donde se plasma esta idea de ley del talión, digamos. Si un hombre le ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo, entre otros casos, aunque acá se les advierte que no siempre, porque a veces no se da esta exacta proporción o idea de ley del talión. Ya adentrándonos en lo que son las justificaciones absolutas, que tienen más relevancia a nivel contemporáneo, pues imagínense que una justificación por la ley del talión, obviamente que entre otras cosas lo que haría es reivindicar, por ejemplo, la pena de muerte, lo cual resulta absolutamente inaceptable, por lo menos para el Estado argentino, en virtud de las convenciones internacionales de derechos humanos que hemos suscrito. Dentro de las justificaciones absolutas que tienen más relevancia a día de hoy, podríamos citar, y archi simplificadamente, justificaciones absolutas de raíz kantiana, donde encontramos una suerte de retribucionismo moral. La pena es lo que le corresponde o lo que merece el delincuente, el infractor, por no haber ajustado su comportamiento a las exigencias del imperativo categórico. Es decir, el comportamiento del criminal, su obra, su delito, no puede ser llevada a la categoría de imperativo categórico, porque no podría ser establecida como ley universal, porque precisamente es lo contrario de lo que la ley universal reclama. Entonces, ese apartamiento del imperativo categórico es lo que hace procedente, digamos, lo que habilita
la reacción de la pena, que es, en este sentido, lo que el delincuente merece, lo que es de él, lo que le corresponde en virtud del uso de su libertad. También encontraríamos otro tipo de retribución de orden político, le llamaríamos, que es la retribución hegeliana, donde si estuviéramos en términos dialécticos, el delito sería la tesis, la antítesis, lo que niega la tesis, lo que niega el delito, sería la pena. Entonces la pena sería como una manera de negar el delito, de neutralizar el delito, y nos llevaría a la síntesis, que es la vigencia o la restauración del derecho como orden. Tiene una perspectiva política, dialéctica, interesante, que ahora después vamos a ver que hoy en día algunos autores de alguna manera retoman. Y otra cosa interesante que vemos en Hegel es esta idea de que la pena en realidad honra al delincuente, honra al infractor, porque lo reconoce como persona y como sujeto libre, digamos. Solamente se le impone una pena a quien se le reconoce su libertad, su autonomía, digamos, su dignidad. Es una perspectiva que puede sonar un poco paradójica, pero que no deja de ser interesante. Pros y contras resumidos, muy resumidos, de justificaciones absolutas. Bueno, una que no se nos tiene que escapar, esta idea de proporcionalidad, que después vamos a ver en la determinación de la pena, por ejemplo, es bien importante, y también en las combinaciones en abstracto de las penas. La idea de proporcionalidad solamente la puedo tener en la medida que yo piense la pena como retribución. Por eso es más grave la pena en el homicidio que en el hurto simple, supónganse. Porque hay detrás de esa lógica del legislador y después de la determinación de la sanción, una idea de proporcionalidad. Realiza, bueno, podríamos decir que tiene vinculación o referencia en valores, ya que realiza el valor justicia, y algunos podrían decir que respeta mejor la idea de dignidad, porque las teorías de prevención general, después vamos a ver, lo que hacen es de alguna manera utilizar, sobre todo las teorías de prevención general, utilizar a la pena como espectáculo o como mensaje para dirigirse a otros, con lo cual están utilizando a una persona como medio para comunicar algo a los demás, lo cual podría ser pensado o visto como contrario a la idea de dignidad humana. En contra, bueno, un montón, digamos, lo mayoritario es, y lo políticamente correcto, les diría, es hablar en contra de las justificaciones absolutas de la pena. Esta pregunta, ¿se puede neutralizar un mal causando otro mal? ¿O en realidad acumulamos males? Y al mal del delito le sumamos un mal público, digamos, que es la pena. No esconde en realidad la pena una suerte de venganza estatal. El Estado no tendría que, también en términos, o incluso en términos éticos, tener una posición de superioridad. ¿No es acaso esto el Estado poniéndose al mismo nivel del delincuente? Bueno, muchas preguntas, y también si no deberíamos, en cierto punto, convalidar, porque si llevamos la idea de proporcionalidad a sus últimas consecuencias, como decíamos hoy, si no tendríamos que convalidar la pena de muerte, lo cual resulta absolutamente inaceptable. Frente a las justificaciones absolutas, entrando en las justificaciones relativas, encontramos dos grandes grupos de teorías, y de nuevo esquematizando y simplificando, ¿sí? Ideas de prevención general e ideas de prevención especial. Lo que cambia acá es a quién le habla la pena, digamos, tanto la pena como combinación abstracta, como la pena ya determinada. Si la pena le habla a la ciudadanía en general, a la comunidad política en general, hablamos de prevención general. Si la pena está dialogando con el infractor de manera directa, hablamos de prevención especial. Este sería un poco el esquema. Entrando en las ideas de prevención general, bueno, vemos que los autores hablan de una prevención general negativa, de una prevención general positiva. La prevención general negativa la asociaríamos a Feuerbach como su iniciador, entre comillas, aunque esto viene de muchísimo antes, y trabaja básicamente sobre la idea de intimidación. La pena infunde temor, supone, como se les dice acá, un modelo antropológico racionalista, utilitarista. Esto es, un hombre delincuente, digamos que lo que hace es decidir, en términos utilitarios, si comete o no comete un delito, revisando cuál es la sanción a la que va asociado la comisión de un delito. Entonces, no cometería un delito este hombre racional, digamos, y económico, no cometería un delito
si los incentivos para no hacerlo, digamos, son mayores que los incentivos para hacerlo. Entonces, las personas no cometerían delitos desde esta perspectiva por el temor al castigo. La pena funciona como intimidación, sobre todo aquí esta perspectiva la podemos ver en el momento de la combinación abstracta. Las personas no cometerían delitos por temor al castigo. Bueno, hay una crítica de Hegel acá, no es que Hegel sea un perro, sino que hay una crítica de Hegel, que Hegel dice que pensar la pena de este modo es como alzar un palo frente a un perro. Y que estaríamos tratando a las personas, hoy quizás diríamos en términos conductistas, y eso no respetaría el estándar de la dignidad humana, porque no estaríamos tratando como una persona, sino como un perro al que queremos condicionar con un palo. Los discursos que hoy en día se enrolan en proponer aumentos de pena como solución al delito, bueno, de alguna manera están razonando, los pongan o no, desde una lógica de prevención general negativa. Están partiendo del presupuesto de que la pena asusta y de que los ciudadanos y ciudadanas no cometen delitos por temor al castigo. Entonces, si el castigo es más grande, si la amenaza es más potente, las personas van a estar todavía menos disponibles a cometer delitos. Acá, el que no quiera ver, dese la vuelta, apague el audio en este momento porque hay una spoiler alert con respecto al modelo de aumento de penas, y es que los aumentos de pena no funcionan, y no es que no funcionan hoy. Ahí tienen ustedes una cita de Cesare de Beccaria en el año 1764, en el célebre de los delitos y de las penas, donde lo que les dice es que lo que funciona es la efectividad de un sistema penal, que las personas no tengan margen para la impunidad, no la magnitud que se le asigne a castigos abstractos que después nunca llegan. Las personas que están evaluando la posibilidad de cometer un delito, lo que están pensando es que si cometan el delito no las van a atrapar, no que si la pena es mucha o es poca en un análisis económico. Esto podría tener sus matices en ciertos ámbitos de criminalidad, la criminalidad económica o de cuello blanco, pero hoy no tenemos tiempo para hablar de eso. Bueno, volviendo y apurando porque se nos va el tiempo, eso respecto a la prevención general negativa. La prevención general positiva la identificamos con la idea de estabilización normativa. Tiene algunas semejanzas, si ustedes lo ven, con la idea de este retribucionismo hegeliano. Digamos, la pena lo que hace es tratar de restaurar o de restablecer la vigencia del derecho. Lo vemos en Belzel ya, dice que la pena funciona como una confirmación del derecho como orden ético, y modernamente lo vemos y mucho desarrollado por el profesor Jacobs, la idea esta de ratificación de la vigencia de la norma, de fidelidad al derecho, etc. ¿Qué es lo que se está pensando acá? Bueno, que de alguna manera, como en el retribucionismo hegeliano, la pena niega el delito y le comunica a la generalidad de la comunidad política que a pesar del ejemplo de fulano que desautorizó o desafió la norma con su delito, las normas siguen estando vigentes y por eso se le impone una sanción. Entonces da un mensaje de estabilización normativa e impulsa a los ciudadanos, les da incentivos a los ciudadanos para mantenerse fieles al derecho. Ya lo vimos. Y vamos a la idea de prevención especial. Esto es cuando el derecho penal y la pena en particular dialoga directamente mano a mano con el infractor, no ya con la comunidad política en general. Y vemos una idea de prevención especial, de nuevo, positiva y negativa, ¿no? Negativa, que lo que busca es que el penado no vuelva a cometer delitos por el efecto intimidatorio que en él mismo causa la pena. La pena es acá represión. Entonces, ¿cuál sería la idea acá? Y la persona que pasó por la experiencia del castigo, que sufrió esa represión en carne propia, va a recordar esta experiencia y se va a obtener en el futuro de cometer delitos para no volver a pasar por lo mismo. Y quizás en esta perspectiva se esconda también una posibilidad de una idea inocuizadora, en términos de, no tenemos tiempo de desarrollarlo hoy, de la clasificación de delincuentes, que es bastante célebre de von List. Esto es que la pena sirva como un aseguramiento para la comunidad. Mientras la persona está privada de la libertad, la comunidad está más segura porque esa persona está de alguna forma desactivada mientras dure su encierro. Esto tiene serios problemas desde la perspectiva de dignidad, pero bueno, no lo vamos a desarrollar hoy. Las teorías de prevención especial positiva, que son las que más auge han tenido desde la incorporación de los tratados de derechos humanos, son las que llamamos como teorías re. La pena busca resocializar, reinsertar, reeducar. La pena es como una suerte de tratamiento
al cabo del cual el infractor se va a volver más apto para convivir en sociedad y para respetar las normas. Esto también se podría problematizar, porque esto también desde la perspectiva, por ejemplo, del artículo 19 de nuestra Constitución tiene sus problemas, porque este tratamiento que pretende, digamos, ser una suerte de corrección moral del sujeto, bueno, podría eventualmente tener sus problemas, pero son las teorías que de alguna forma han triunfado, por lo menos en lo nominal, después quedará para cada uno el ver si esto se cumple o no se cumple en los hechos. Y para finalizar, y pidiéndoles disculpas, dos palabras sobre los fines del derecho penal. Si el derecho penal protege valores éticos sociales, un poco se vuelve a referenciar en la misma discusión. Si protege bienes jurídicos, como plantea Roxin, o si implica, desde una perspectiva más acorde al profesor Jacobs, la ratificación de la vigencia de la norma, pero esto lo vamos a dejar para un próximo encuentro.